Muy buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 4, que está conformado por los compañeros Álvarez Castro, Ana Lucía, Apuntes Camacho, Diana Carolina, Cajamarca Castro, Vanessa Valeria, Castro Chamorro, Marlene Noemí, Cuello Criollo, Luis Iván, Godoy Gudiño, Cristian Isaac, Guerrero Molina, Melanie Estefanía, Merchán Perero, José Luis, Morán Peñafiel, Amelia Gina, Narváez, Cañar Fernanda Estefanía, Vélez Soto Samantha Marianela y Zambrano León Sheila Natasha. El presente trabajo es con respecto al caso de trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú. Como parte del grupo 4 nos tocó el tema del presente caso, el tema relacionado a los hechos probados dentro de la presente demanda que fue analizada por la CIDH. En el presente caso, vemos que, por llamarlo así, es un tema bastante extenso, ya que fue tramitado por la CIDH por varios años, hasta conseguir una resolución favorable, en este caso, para los ex trabajadores del Congreso peruano. Bueno, en este punto, específicamente en el tema de los hechos probados dentro de la presente demanda, tenemos fechas sumamente importantes de las que tienen que ser analizadas y aclaradas dentro del presente trabajo, como es el paso del 28 de julio de 1990, que cuando el señor expresidente de Perú, el señor Alberto Fujimori, asumió la presidencia y manifestó a la nación que se sentía responsable de asumir la actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de la reconstrucción nacional, por lo que se decidió disolver la asamblea temporalmente. Bueno, en este entonces sería el Congreso, temporalmente el Congreso de Perú, para poder modernizar la administración pública y reorganizar totalmente el Poder Judicial. Así también que sabemos que dentro del presente trabajo, el 5 de abril de 1992 fue la fecha inicial donde el presidente mencionado, Fujimori, disolvió temporalmente el Congreso. Son de la historia del vecino país de Perú, son fechas sumamente importantes que son simplemente analizadas por varias universidades, por cuanto uno lo llaman como una forma de hacer dictatorial en el mandato del presidente Fujimori, que ya todos conocemos que el tiempo le dio la razón a los trabajadores, más bien también al pueblo peruano, por cuanto, como conocemos y es de conocimiento público a nivel mundial, que estuvo por tales cosas que hizo en su periodo como presidente, estuvo también, fue procesado y sentenciado por las leyes de su país en este caso. Así también, dentro de la disolución, se conformó también un Congreso Constituyente democrático para convocar a elecciones, pero con el único fin de tener, en su momento, tener el presidente peruano, tener mayor poder dentro del Congreso Nacional, si lo vemos desde ese punto de vista. Obviamente que también analizando ya el tema jurídico y el tema de la demanda, sabemos que lamentablemente el poder político en países absorbe también el poder judicial para que se vayan encaminados o jueguen a favor o resoluciones a favor de los políticos que tienen
por decir, llamarlo así, tienen en su momento tienen todo el esquema judicial a su antojo, por llamarlo así. También, también podemos aclarar que dentro de los hechos probados, durante la época que ocurrieron los hechos y las presuntas víctimas interpusieron los recursos administrativos judiciales, se crearon decretos que impidan la interposición de amparo. Es decir, como ya lo acabé de manifestar, compañeros, en su momento el presidente peruano creó leyes que afectan realmente a los trabajadores, es decir, leyes que fueron aprobadas por la mayoría en su época del Congreso, que eran de su línea política, con el único fin de desechar toda acción legal que quisieran o que quisieron en su momento presentar, en este caso, los trabajadores del Congreso. Así también debemos, no podemos tomar en cuenta que dentro de la presente causa, hasta que llegara a la CIDH, donde fue admitida su demanda y posteriormente, como todos conocemos, fue una resolución a favor de los trabajadores que fue declarada en este caso violentada muchos derechos, derechos fundamentales. Ya. Así también pues, no podemos pasar de alto también una fecha dentro de la presente demanda, que la fecha del 31 de octubre de 1993, que fue cuando fue aprobada una nueva constitución política del Perú, la cual fue promulgada por el llamado Congreso Constituyente Democrático el 29 de diciembre del mismo año. Recordemos que como en esos años también se llevaba el vecino del país de Perú también tenía problemas limítrofes con, con Ecuador. Más allá de eso, la política peruana en su momento trató de tapar, de tapar con el supuesto, con los problemas limítrofes que tenía el Ecuador con Perú, tapar parte de la presente demanda, por cuanto crearon leyes, vuelvo y repito, crearon leyes solo favorables para el Congreso, perdón, a favorables al movimiento político de Fujimori y en contra, obviamente, de los trabajadores de la, de la, de la Asamblea, perdón, del Congreso Nacional del Perú. Así también debemos también que tomar en cuenta que el presidente Fujimori fue reelecto como presidente del Perú en 1995 y asumió nuevamente el cargo en julio del 2000. En noviembre del 2000 presentó su renuncia a la presidencia de su país desde Japón, motivo por el cual el Congreso asignó como presidente de gobierno de transición al señor Valentín Paniagua Corazao, entonces presidente del Congreso, que obviamente era de su misma línea política, para que convoque elecciones. Y vale también recordar que el 16 de abril de 1992, el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional emitió el decreto ley 25438, mediante el cual constituye la Comisión Administradora de Patrimonio del Congreso de la República en adelante. Así también recordemos que con fecha 6 de mayo de 1992, el decreto de ley 25477 dispuso a la Comisión Administradora iniciar un proceso de racionalización administrativa, el mismo que debía cumplir en 45 días. Y como podemos ver, compañeros, dentro del mandato del presidente Fujimori, se crearon tantos decretos y leyes que siempre fueran en contraria a la línea, perdón, en contrario a los derechos de los ex trabajadores del Congreso Nacional del Perú. Y bueno, de lo que hemos podido evidenciar dentro de la presente demanda es que fueron violentados tantos derechos como y abuso de autoridad por el mero hecho de tener el poder en sus manos del presidente Fujimori. Tanto así que dentro de la presente demanda recalcan los trabajadores que estando fuera de funciones el presidente Fujimori, este, tenía, tenía, ten- tenía, tenía, tenía
el poder político bajo su mando. Por tanto, así que tuvieron que pasar años de años para que pueda la demanda, una vez que fue aceptada y dar trámite dentro de la CIDH, y una que fue resuelta, favorable, obviamente favorable hacia los trabajadores, eh, a efecto que se pueda cumplir toda la resolución o sentencia emitida por la CIDH, tuvieron que presentar algunos recursos judiciales a fin de que se pueda dar cumplimiento a lo resuelto. Como es de conocimiento, el, hasta más o menos casi 2 años atrás que le declararon perdón una enfermedad terminal al presidente Fujimori en el Perú, tanto así que dentro de las personas que estaban del lado de él, que se ha trasladado desde la cárcel a una clínica, existían personas del grupo de los ex trabajadores del Congreso Nacional a fin de que no fuera beneficiado con esto. ¿Por qué en sí? Porque lamentablemente el presidente Fujimori tuvo que ver dentro y lo catalogan como uno de los responsables, lamentablemente, uno de los responsables del despido de los trabajadores del Congreso Nacional. Bueno, compañera, a continuación va a continuar mi compañera con la parte de hechos probados porque el temita era bastante extenso y nos fue dividido para 3 compañeros. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, estimado doctor Juan Carlos Paz y compañeros presentes. Mi nombre es Sheila Natasha Zambrano León y como ya fue dicho, soy integrante de ese grupo 4. Y bueno, sin más preámbulos, es momento de dar inicio con la parte de los hechos que me corresponde. Como narración breve de los hechos se encuentra el 24 de noviembre del 2006, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia sobre el caso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú. El caso en sí se refiere al despido de 257 personas trabajadoras del Congreso Nacional del Perú. Después que el gobierno de Alberto Fujimori disolviera este Congreso, informara el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Esta sentencia hace referencia a las violaciones de los derechos de las garantías jurisdiccionales, judiciales, protección judicial y trabajo, contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es importante señalar que el presidente de la Comisión Administradora emitió 2 resoluciones, en las cuales despidieron a 1.110 empleados y funcionarios del Congreso, incluyendo a las 257 presuntas víctimas. Dicha entidad alegó que los trabajadores cesaron de sus labores y que los motivos fueron porque decidieron no inscribirse en el concurso de méritos o no aprobaron los exámenes correspondientes. Motivos de reorganización, en la cual se cesaron trabajadores por reorganización y racionalización, los cuales no alcanzaron plaza vacante en el certificado de aptitud del Congreso de la República. Asimismo, la comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al tribunal que ordene al Estado el pago de costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna ante organismos del sistema interamericano. La mayoría de los trabajadores cesados, mediante resoluciones, recibieron cheques del Banco de la Nación correspondientes al pago de beneficios sociales. Algunos ex trabajadores realizaron varias gestiones vía administrativa ante el Congreso. Algunos trabajadores cesados también presentaron un recurso de reconsideración ante el presidente del llamado Congreso Constituyente Democrático, el cual no fue atendido.
Posteriormente, los trabajadores presentaron un recurso de apelación que tampoco fue atendido. Luego, les fue extendida la resolución. Declararon improcedentes sus medios impugnatorios en única y definitiva instancia, sin pronunciarse sobre el fondo de los mismos. Posterior a esto, 20 de los ex trabajadores presentaron una acción de amparo, a la cual se adhirieron 28 personas y luego 113 más se sumaron. Y por último, 71 personas más. Luego, dicho juzgado, mediante sentencia, declaró fundada la demanda e inaplicables las resoluciones en dicha y en consecuencia, el juzgado ordenó que se repusiera a los demandantes en los cargos que ocupaban al momento de la afectación del derecho. Más tarde, el procurador público del Poder Legislativo interpuso un recurso de apelación en la cual una sentencia ante el 28º juzgado especializado en lo civil de Lima, esto con la intención de que sea revocada. Bueno, hasta aquí mi intervención. Le cedo la palabra a la compañera Samantha Vélez para que continúe con la narración de los hechos. Gracias. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Doctor Juan Carlos Paz Mena. A continuación me presento, soy la abogada Samantha Vélez Soto y el caso de estudio del caso de trabajadores, de lo que ya expusieron anteriormente mis colegas, cabe recalcar que respecto a los hechos, en referencia a los hechos en el presente caso, en sí, se debe a los trabajadores que fueron cesados, tal como dicen en el material de apoyo, del Congreso Nacional de la República del Perú. Bien, en el contexto que ocurrieron los hechos, fue una situación generalizada para aquella época porque hubo un cese de irregulares medidas que se adoptó en el sector público debido a la falta de garantías e ineficacia del Poder Judicial en ese entonces del gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori. Los trabajadores alegaron que fueron despedidos de manera injusta y sin una adecuada indemnización, lo cual violaba sus derechos tanto laborales y humanos. Argumentaron también que estos despidos estaban motivados políticamente, porque ocurrieron muchos hechos durante el gobierno de Alberto Fujimori, ya que, como sabrán, a nivel mundial, él tomó esas medidas autoritarias para poder seguir consolidándose en su poder. Pero bien, en virtud de este despido masivo, cabe recalcar que hubieron bastantes víctimas, porque como sabrán, las personas que fueron despedidas, ellos aportaban en sus hogares, tenían familiares a su cargo que tenían enfermedades catastróficas. Entonces, al haber este despido masivo, llevó psicológicamente, emocional y físicamente a que decaiga su salud. Entonces, por ende, ellos, al presentar esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la falta de atención, como ya lo dijo anteriormente mi compañera, que se les cerraron muchas puertas porque los recursos no fueron tomados en consideración. Entonces se vieron en la obligación moral y en la obligación, en su deber de presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean atendidos estas garantías judiciales, esta protección judicial en donde ellos se encontraban desamparados. Bien, en la sentencia, como dice en el material de 2006, la Corte Interamericana determinó que efectivamente Perú había violado los derechos de los trabajadores. Cabe recalcar que entre las garantías judiciales y la protección judicial que estaban interpuestos debido a este supuesto despido masivo, que son de 257 trabajadores cesados del Congreso Nacional de la República del Perú.
En total conformaron un grupo de 1.117 trabajadores que fueron despedidos a través de fecha de 31 de diciembre de 1992. La interposición de dicha denuncia fue exactamente el 18 de octubre de 1997 y el 10 de julio de 1998. La fecha de interposición de la demanda ante la Corte fue el 4 de febrero de 2005 y la sentencia fue emitida, como lo dije anteriormente, en el año 2006, porque efectivamente la Corte ordenó a Perú que pagara una compensación justa a los trabajadores que estuvieron afectados para que puedan adoptar medidas y así prevenir violaciones similares en el futuro. Este caso marcó un hito histórico e importante de poder contar de un sistema judicial efectivo y accesible para poder proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y en este caso de los trabajadores. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimado docente. Mi nombre es Vanessa Valeria Cajamarca Castro y me ha tocado el tema sobre los derechos vulnerados. Bueno, para comenzar, temporalmente dice que se disolvió el Congreso de la República en un decreto, lo cual se cesó a 1.110 funcionarios y servidores, los cuales 257 eran presuntas víctimas. Estas víctimas plantearon recursos administrativos y también recursos judiciales, que incluyó diversas leyes y disposiciones que le impedían la interposición de la acción de amparo, lo cual desnaturalizó este proceso y también establecieron situaciones exentas del control jurisdiccional. Luego, estos trabajadores presentaron otro recurso de reconsideración que fue en el año 1993 al Congreso, lo cual no fue atendido. Luego presentaron un recurso de apelación que tampoco fue atendido. Y emiten luego una resolución que se declara improcedente sus medios impugnatorios en única y definitiva instancia, sin pronunciamiento sobre el fondo de los mismos. En vista de esto, la comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Perú era responsable por la violación de los artículos 8.1, que es garantías judiciales, y 25.1, protección judicial, y también sobre el incumplimiento que estaban en el artículo 1 y en el artículo 2. Efectivamente, luego se establece que sí tenía responsabilidad de la violación al derecho de la protección judicial, establecido en el artículo 25.1. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, todos los estados partes están en la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas al debido proceso legal. En este caso, los procesos que impusieron estas personas no permitieron que se les garantice un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia. Con respecto a lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana, alega que se negó a las víctimas el derecho a la protección judicial, que se violó lo dispuesto en el artículo 25.1, que es el proceso judicial, también el procedimiento sencillo y breve a lo cual ellos tenían acceso. También no se analizó el fondo de los reclamos y los recursos de amparo. En decisión, el Tribunal Constitucional negó a los trabajadores del Congreso cualquier posibilidad de control de revisión judicial a sus reclamos. Y en consideración con lo que establece la Corte en el artículo 25, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, a un recurso rápido o cualquier otro recurso que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que violen los derechos que estén fundamentados y reconocidos en la Constitución. De acuerdo a lo que imponen el artículo 2
establece que todos los estados deben comprometerse a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, disposiciones de esta convención, con las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales derechos. En este caso, el Estado del Perú no adecuó su legislación a la convención, por ende incumplió lo que fue establecido, a la obligación impuesta. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Juan Carlos Paz. Mi nombre es Ana Lucía Álvarez Castro y nos tocó a nuestro grupo hablar sobre los derechos vulnerados de los trabajadores cesados del Congreso Nacional del Perú. El Estado peruano vulneró los derechos que están establecidos en la Convención Americana, así los artículos 8, numeral 1 y 25, numeral 2 de dicha convención, en relación con los artículos 1, numeral 1 y 2 del mismo pacto. La Comisión alegó con respecto al artículo 25 que el Estado negó a las presuntas víctimas el derecho a la protección judicial, al amparo, a la tutela judicial y al procedimiento que debió haber sido sencillo y breve, como es el amparo constitucional, que trata de tutelar los derechos fundamentales de las personas. El Estado eliminó la probabilidad de la revisión y el control del acto administrativo, causando de esa manera la violación sufrida en contra de los derechos de las presuntas víctimas, como también el Estado permitió que se dieran actos que no fueran sometidos al control tanto por la vía judicial como por la vía administrativa. Cuando la parte afectada, en este caso las presuntas víctimas, optaron por escoger la vía ordinaria, no se les permitió interponer la acción judicial, pues se adujo que el plazo había caducado. A las presuntas víctimas también se les negó el derecho a que las autoridades judiciales, como también el Tribunal Constitucional, esa fue la razón por la que no se pudo ir al fondo del asunto, porque si no se hubiese negado la posibilidad de revisar el fondo del asunto, las cosas hubiesen cambiado. Hubiese cambiado la decisión a favor de ellos y se hubiese restituido a los trabajadores a sus labores en el Congreso Nacional. Otro artículo que también fue vulnerado es el artículo 8, numeral 1, en la cual se menciona que todas las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, pues, que este sea independiente, sea imparcial, y este debe estar establecido con anterioridad a la ley. Es así que, haciendo referencia a este artículo 8, se negó a las víctimas el derecho a las garantías judiciales, no se escuchó el pedido de las víctimas, no se le dio el derecho o no se le brindó el derecho a las garantías judiciales, como tampoco no se examinó ni se reexaminó la legalidad de la decisión. Y más vale se le impuso una carga irreparable que afectó los derechos y sus libertades fundamentales de los trabajadores, que fue cesarlos de sus funciones. También se dictó una resolución la cual niega la revisión de los exámenes en la vía administrativa, pues de esta manera se excluye a la víctima de la protección judicial. Otro derecho que se vulneró fue
en el artículo 1, numeral 1 de la Convención Interamericana, es el incumplimiento del Estado de respetar los derechos y libertades que están consagradas en la Convención, pues el deber del Estado es la organización del gobierno y sus estructuras, para que las presuntas víctimas pudieran manifestar en el ejercicio de sus derechos libremente. De esta forma, hacerle justicia a esta persona que estaba injustamente siendo cesada de su labor, de su trabajo, quitarle el derecho al trabajo. Por último, una norma más que fue vulnerada también es el artículo 2 de la Convención. ¿Cuándo se hizo eso? En el momento en que se cesa la posibilidad de que se revisen y se controlen el acto administrativo que vulneró el derecho de los trabajadores cesados, a que ellos puedan gozar de un recurso rápido y sencillo para que se protegiera sus derechos. Pero las presuntas víctimas hubieran conseguido aquello si hubiesen puesto el amparo dentro del plazo que lo establecía la ley para realizarlo. Ahora, entonces, el juez hubiese aplicado con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, brindándole a las presuntas víctimas la posibilidad de reivindicar sus derechos. Hasta aquí con mi parte. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes, estimado tutor. Pues bien, de acuerdo a las acertadas exposiciones de mis compañeros, no me queda duda por decir que todos los derechos humanos no reconocen fronteras. Es por esto que debe determinarse que los derechos humanos configuran la columna vertebral de los estados democráticos que forman parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, continuando con este caso que es de similar relevancia y de importancia, y que gracias a todos estos mecanismos y que se respetaron sus derechos, y que esta Convención Americana de los Derechos Humanos prevaleció los derechos de estos 257 empleadores, que fueron separados de sus cargos en virtud de tener esta ausencia de garantías. Pues bien, continuando con las exposiciones, me ha tocado dialogar acerca de los incumplimientos de estos casos, el incumplimiento que tuvo el Estado de Perú, que es acerca de la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Es por ello que sabemos que el artículo 1 de la obligación, que es la obligación de respetar los derechos, los estados partes, o sea, los 23 estados de esta convención, se comprometieron ¿a qué? Porque aún está vigente esto, a respetar los derechos, a reconocer, a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas, sin distinción de su raza, de su idioma, de su religión, de su color, de las opiniones políticas que ellos tengan. Además, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo que yo ya describí, no estuviera ya garantizado las disposiciones que tiene esta convención, es de ver las medidas legislativas para poder ejercer de carácter obligatorio para no menoscabar estos derechos. Si bien es cierto, mis compañeros han manifestado de manera muy amplia todos los derechos que no se garantizaron a estos 257 ex trabajadores, en este caso que fue la seguridad social, algo tan primordial, de ser separados de sus cargos, de verse interrumpidamente su vida laboral, de percibir una remuneración que contraviene la vida digna, que es el propio de lo que es respetar los derechos humanos.
Recordemos también que las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Esta frase tiene bastante relevancia porque debido a estos despidos, 257 despidos, su derecho a poder recibir una pensión por invalidez en los casos que ya se ha comentado, es tan insensible el Estado peruano en sus varias interpretaciones, en sus varias, ¿cómo decirlo? En todas estas previsiones que ellos tuvieron para poder menoscabar todos sus derechos. Se violó el principio pro hominem, el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 45, el hecho de que la Administración Estatal de Perú no haya reincorporado sus puestos de trabajo fue algo que constituyó una grave violación a los derechos humanos. Es entonces que interviene este tema que es el control de convencionalidad. Sí me gustaría hablar acerca de este control de convencionalidad que tiene tres definiciones. Uno se lo conoce como el control de internacionalidad. Dos definiciones es la aplicación de la doctrina internacional y la tercera es la ius comendi latinoamericana. Compañeros, tenemos que tener claro que estos derechos de estos 257 trabajadores fueron vulnerados. Y estos casos nos sirven para poder tener en consideración de que efectivamente se cometieron violaciones, pero la Convención Americana hizo prevalecer sus derechos. Muchas gracias. A continuación, los compañeros con los demás temas. Buenas tardes, estimados compañeras y compañeros, estimado maestro Juan Carlos Paz Mena. Bueno, a mí me ha tocado comentar de lo que es la vulneración de los derechos en lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya estamos hablando de una instancia alta porque hemos agotado ya otras instancias en lo que tiene que ver a nuestras normas ecuatorianas. Hablamos del artículo 8 de la Convención que dispone que, 1, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez y un tribunal competente e independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos, obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. He analizado este artículo detenidamente de la Convención. Concretamente, he llegado a determinar los derechos vulnerados de las víctimas a acceder a las garantías mínimas del debido proceso. Al haber establecido como parte del proceso de evaluación instituido después del golpe de Estado de abril de 1992, causales de cese de los empleados que no formaban parte de esta ley, de bases de la carrera administrativa por la que se encontraban contemplados en estos trabajadores. Al no notificarles personal e individualmente los resultados del proceso, ni permiten que los afectados pudieran examinar y recurrir en sede administrativa las decisiones adoptadas como consecuencia del proceso de evaluación y al formalizar tales decisiones por quien durante todo el proceso de evaluación estuvo privado de competencia legal para ello. La Corte Internacional de Derechos Humanos declaró que el Estado peruano
violó el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos referidos a las garantías judiciales a las presuntas víctimas cuando éstas no tenían la certeza de por cuál vía recurrir para reclamar sus derechos vulnerados, así como la existencia de impedimentos normativos y prácticos para el efectivo acceso a la justicia. Además, los intervinientes comunes alegaron que el Estado violó el artículo antes mencionado, entre otros. A continuación, mi compañero les va a explicar lo siguiente. Gracias. Buenas tardes, estimado doctor Juan Carlos Paz. Continuando con el análisis del caso de los trabajadores cesados del Congreso peruano, y una vez analizados y leídos y revisados también las alegaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los intervinientes o las víctimas, así como las alegaciones del Estado como tal, del Estado peruano me refiero, obviamente otra de los derechos violados que se encuentran protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos es prácticamente el artículo 25, que refiere a la protección judicial. Y este artículo, que ha sido objeto de análisis por parte de la Corte, ella ha mencionado que lo que dispone el artículo 25 de la protección judicial tiene que ver en que los estados están obligados a ofrecer a sus ciudadanos un recurso judicial efectivo. ¿Para qué? Para proteger los derechos que se encuentran vulnerados o violados por el mismo Estado. Sin embargo, también se ha hecho mención, la Corte así lo ha señalado, que no es suficiente que estos recursos efectivos estén solamente en la Constitución o en la ley, sino que estos sean realmente idóneos. ¿Para qué? Para proteger los derechos establecidos en la Convención Americana y también en el ordenamiento jurídico interno, en este caso de Perú. Asimismo, se ha señalado dentro del análisis de la Corte que en todo procedimiento o proceso interno del país, en este caso de Perú, ¿cierto?, deben existir las amplias garantías judiciales. Entre ellas se debe observar las formalidades que deben observarse para acceder a las mismas. ¿Con qué finalidad es esto? Con la finalidad de que los derechos reconocidos nacional e internacionalmente por los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentren protegidos dentro de cada uno de los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Seguidamente, la misma Corte analiza el punto que tiene que ver con la seguridad jurídica y hace mención que los estados, para garantizar este principio o este derecho de la seguridad jurídica, necesita establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, sean estos judiciales, administrativos, constitucionales o de otra índole que haya considerado o que lo considere dentro del ordenamiento jurídico peruano. Además, señala también la Corte que el Estado o los estados partes, así como se obligan, también lo hacen sus funcionarios y no están exentos los jueces de la función judicial, pues ellos también están obligados a cumplir con las disposiciones y también con la protección de los derechos humanos que lo hace la misma Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué hace referencia a esto la Corte Interamericana? La Corte Interamericana hace referencia a esto porque cuando los extrabajadores o los trabajadores que sufrieron estas vulneraciones de sus derechos,
obviamente haciendo un uso de esos recursos judiciales que estaban en ese momento y en el ordenamiento jurídico. Al realizar estos, el juez que conoció un amparo, que ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, él estaba en la obligación de realizar un control difuso de la constitucionalidad de las leyes, lo cual no lo hizo según la lectura de esta sentencia. Pues no lo hizo porque aplicando el artículo 9 del decreto 25.640, se continuó con las vulneraciones de los derechos constitucionales que le asistían a los ex trabajadores. Entonces, prácticamente los jueces de la función judicial, a más de realizar el control de constitucionalidad, están obligados a realizar también el control de convencionalidad. La Corte también ha hecho mención dentro de este análisis muy validero y como sus argumentos, el caso de Agdivar versus Turquía, donde la Corte Europea de Derechos Humanos señala que los recursos internos deben ser suficientemente certeros o ciertos, pero no solo en teoría, sino que estos deben aplicarse en la práctica, lo que va a permitir tener una accesibilidad y efectividad. Eso es lo que se requiere de estos tipos de recursos, y no solamente que estén plasmados en el ordenamiento jurídico interno y que también se inobserve lo que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguidamente, como ya la Corte ha concluido, en este caso, ha señalado que el presente caso de los trabajadores ocurrió en un clima de inseguridad jurídica, propiciado por la normativa que limitaba la evaluación y la eventual cesación de las presuntas víctimas, por lo cual estas no tenían certeza dentro de su país para reclamar los derechos que consideraban vulnerados. De tal manera que, sin necesidad de verificar otras cesaciones, la Corte determinó que los recursos internos establecidos en el ordenamiento jurídico del país, en este caso de Perú, no daban seguridad, no daban idoneidad, no eran accesibles, y más aún cuando estaban en un estado que no permitía que se realice un control de sus normativas, de sus decretos, de sus leyes, y peor aún, de un control de convencionalidad. Por eso es que la Corte, en este caso, determina que existe una violación y la responsabilidad del Estado peruano respecto de los artículos 8.1, que tiene que ver con las garantías judiciales, y el artículo 25.1, que tiene que ver con la protección judicial, y lo relaciona o tiene relación con los principios que constan en el artículo 1.1, que tienen que ver con el tema de respetar los derechos y libertades y garantizar el ejercicio de los mismos. Y así como también con el artículo número 2, que tiene que ver que ante la inexistencia de su ordenamiento jurídico para la protección de los derechos y libertades, se establezca en su ordenamiento jurídico una protección interna. Por tal motivo, la Corte prácticamente, al señalar esto, declaró específicamente la responsabilidad del Estado peruano por las violaciones de los artículos antes mencionados pertenecientes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Devuelvo la palabra a mi otro compañero. Muy buenas tardes, compañeros, doctor presente. Yo soy la abogada Melanie Guerrero y conjuntamente con mi compañera Amelia Morán vamos a dar acerca de las reparaciones. La reparación en el sistema interamericano de derechos humanos es una obligación que se encuentra establecida en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿En qué consiste este artículo?
Este establece que cuando la Corte decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido en esta convención, la Corte dispondrá que se reparen las consecuencias de la medida o la situación que se ha configurado como vulneración del derecho. Aquí entra el principio de restitutio in integrum. En este caso, la Corte estableció la violación de dos artículos, el artículo 8 referente a las garantías judiciales y el artículo 25 haciendo referencia a la protección judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las medidas de reparación, vamos a hablar acerca de los alegatos de la comisión y los alegatos de los intervinientes comunes. Dentro del informe emitido por la comisión, se establecieron los beneficiarios de las reparaciones. Estos son los que se encuentran nombrados en el informe de admisibilidad y fondo, que a su vez corresponde a las personas que estaban establecidas en esta sentencia. Son 257 personas, entre ellas se encuentran también los que serían los herederos de las 6 personas que se encuentran fallecidas. Se habló acerca del daño material sufrido debido a la pérdida de los ingresos de las víctimas, los gastos directos, así como la pérdida del patrimonio por ingresos dejados de percibir. Dentro de los daños inmateriales, también resaltó la importancia de adoptar medidas a fin de reparar el sufrimiento causado a las víctimas. Además, se solicitó la adopción de medidas legales y judiciales, así como la modificación del artículo 9 del decreto de ley número 25 y el artículo y del decreto 640 en su artículo 27. Dentro de los alegatos de los intervinientes comunes se solicitaron 3 tipos de medida: la medida de satisfacción, las garantías de no repetición y las medidas de rehabilitación. Dentro de las medidas de satisfacción podemos encontrar la reincorporación al puesto del trabajo de estas 257 personas, el reconocimiento públicamente de la responsabilidad internacional por la violación a los derechos establecidos, así como la publicación de puntos específicos de la sentencia en un periódico nacional. Dentro de las garantías de no repetición podemos encontrar la modificación del decreto y adecuar el derecho interno en materia laboral, ya que de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, puesto que este decreto tuvo varias violaciones. Entre las medidas de rehabilitación, se solicitó asegurar las competencias laborales de las víctimas, así como un programa de readaptación laboral. Hay que entender que para el momento en el que se emitió la sentencia ya habían pasado más de 13 años de que estas personas habían cesado sus funciones en el Congreso. Entonces, muchos de ellos ya eran adultos mayores y también solicitaron que las personas que no podían ser reintegradas tuvieran algún tipo de jubilación o algún tipo de o sea, que fueran asegurados de forma social. Entre las becas de estudio y salud que también solicitaron, esto era para las personas, serían para los hijos de las víctimas, de estas personas afectadas, puesto que con la pérdida de sus funciones dejaron de obtener un patrimonio y un ingreso, entonces no pudieron brindarles la calidad de vida esperada a sus hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Las medidas establecidas por la Corte en la sentencia fueron la creación de un órgano independiente e imparcial que resuelva de forma definitiva el cese de los trabajadores, la asesoría legal gratuita para las víctimas, frente a este órgano, y el pago de $15,000 por daño inmaterial a cada una de las víctimas. Si bien es cierto, consideramos que la medida ordenada en relación a la constitución de este órgano independiente que resuelve el cese de los trabajadores no cumple con el principio de restitutio in integrum, puesto que de acuerdo a los testimonios establecidos por las víctimas, no solo no obtuvieron un pronunciamiento judicial, sino también vieron reducidos sus ingresos, se vieron privados de una pensión y de atención médica, y tampoco pudieron acceder a otro puesto de trabajo, lo que se traduce en que la violación del derecho al trabajo generó a su vez la violación de otros derechos como la salud y la seguridad social, demostrando una vez más la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Aplazar
el acceso a la justicia con este recurso efectivo solo prolonga la situación de indefensión a las víctimas, sumado al hecho de que la Corte no precisó cómo debía ser la estructura de este órgano ni su naturaleza. Sumado a ello, también resulta un poco cuestionable el hecho de que la Corte ordene al Estado que constituya un órgano en instancia única, privando de esta manera a las víctimas la posibilidad de poder recurrir a otro pronunciamiento adverso. Y eso también formaría parte del debido proceso. Respecto a las medidas también que habían sido solicitadas, como brindar asesoría legal, el pago de la indemnización, y este grupo no considera que se cumple con este principio de reparación integral, ya que únicamente garantiza los derechos contenidos en el artículo 8 y 25, como señalamos anteriormente, y lo impartieron mis compañeros, sino que también hubo violaciones como el derecho del trabajo de las víctimas. Y esta medida de restitución hubiera sido un poco correspondiente con la reincorporación al centro de trabajo en los casos que aún fuera posible, dado que muchos de ellos aún también podían, tienen la edad de seguir laborando. Lamentablemente, la decisión de la Corte de no analizar la validez del cese de los peticionarios no se consideró necesario como una medida de restitución en relación al derecho de trabajo, pero a nuestra consideración la Corte pudo adoptar una decisión similar tomando como base otros casos, como lo fue el caso Baena Ricardo versus Panamá. A continuación, mi compañera. Me toca exponer sobre la parte de pagos, de gastos y de costas. Como ya tenemos conocimiento, ¿verdad?, que las costas y los gastos son siempre la que tiene que cancelar pues la persona que sea vencida en un proceso. Se considera gastos del proceso aquellos desembolsos que tenga su origen directo inmediato en la existencia de dicho proceso. Por gasto entendemos toda la cantidad que una persona debe pagar por la contraprestación de un artículo, o sea, por un servicio. Por ejemplo, un envío de blog, un requerimiento notarial. De igual manera sabemos que quienes pagan los gastos pues son las personas que dentro del proceso realmente sean las vencidas, ¿verdad? Se considera gastos del proceso aquellos desembolsos pues que originen, ya sea por una vez que sean justificados. De igual manera se consideran costas procesales, entendemos los gastos que tiene que abonar los condenados a las costas por resolución judicial, que son inherentes en el proceso. Por ejemplo, los honorarios de abogados, procuradores o peritos, las costas. Los honorarios, la inserción de anuncios, que muchas veces mismo hay que hacer de pronto anuncios en las redes, ya sea en los medios de comunicación, los depósitos necesarios para la prestación de recursos, los derechos del perito, las copias certificadas, entre otras. Cuando la responsabilidad del Estado es declarada en sentencia y es condenada de pronto en sentencia, los gastos generados ante las autoridades, así como los generados durante el proceso en sistema interamericano, ya sea nacional también, siempre que sean realmente razonables y justificables. Para una persona poder obtener ese reembolso de aquel dinero obtenido en cosas, pues tiene que justificarse bien. Tiene que tener de pronto las pruebas. Inclusive en este caso, en este proceso, pues hubo una de las costas que no fueron canceladas, ya que no obtuvieron pruebas dentro de esto. La Corte, tomando en cuenta que asimismo siempre a la víctima y su representante se incurrieron en gastos o tramitación interna o durante la Corte Interamericana. En este caso, el tribunal no consideró, como vuelvo a manifestar, no consideró gastos que tuvieran las víctimas, por lo que no tuvieron pruebas, por lo que este proceso fue llamado por la intervención de comunes, o sea, en este caso no se les reconoció costas, gastos, porque hubo la intervención de los comunes, o sea, cuando se definió a un grupo como procurador comunes, pues entonces ellos
inclusive otros de los abogados o de los judiciales, pues se encontraban llevando otros trámites en la misma corte, o sea, por lo cual pues no se les pudo cancelar lo que eran los casos. Tenemos también asimismo lo que es las costas. Las costas asimismo son los gastos que tiene en cuanto a la corte, se toma en cuenta asimismo a las víctimas. En relación a las costas, los representantes de la víctima, por las gestiones efectuadas en el proceso internacional, este tribunal establece la equidad de la cantidad total. Como es decir, en este caso, pues se le fijó como gastos, como costas de $5,000 americanos a los Estados Unidos, equivalente a la moneda peruana, por concepto de costas, que deberán ser entregadas a cada uno de las siguientes personas. Como decir, se le tuvo que entregar a Adolfo Fernández, a Manuel Carranza Rodríguez, a Henry Camargo, a Máximo Atuajes y a Jorge Pacheco, Javier Mujica y a Francisco Emilio. El Estado deberá pagar dicha cantidad en el plazo de un año. Asimismo, la modalidad que se aplicó para el cumplimiento dentro de esto fue: el Estado deberá contribuir a la brevedad posible lo señalado en el párrafo 148 de la sentencia, cuyas decisiones finales deberán ser adoptadas dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia. El Estado debe pagar directamente a las víctimas la indemnización por concepto de daños inmateriales dentro del plazo de un año, así a partir de la notificación de la sentencia. Según el caso de la víctima que hubiera fallecido o que fallezca antes de que sea entregada la indemnización por respectiva, deberá ser entregada a los derechohabientes, conforme lo estipula el artículo 157. El Estado debe entregar las cosas dentro del plazo de un año, cuando a partir de la notificación de la sentencia, según lo dispuesto en el párrafo 144. El Estado debe cumplir las obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que equivale en moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio vigente, o sea, el valor que tenga vigente de acuerdo a la moneda de Estados Unidos o de Nueva York. El Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, o equivalente a la moneda peruana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos. El Estado consignará el monto a favor de cada uno de ellos a una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria peruana solvente, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente a sí mismo en la moneda peruana en ese tiempo. O sea, llevando siempre en cuenta que se tiene que sacar o tiene que verse un día antes el valor que tiene actualmente esa moneda para poderla como intercambiar con la moneda peruana. Si al cabo de 10 años las personas o los indemnizados no reclaman la cantidad, será devuelta al Estado con los intereses desvengados. La cantidad asignada en la presente sentencia bajo el concepto de indemnización y por reintegro de costas no podrán ser efectuados en condiciones ni por motivos fiscales. O sea, en este caso, nada tiene que ver de pronto que esa otra persona tenga un proceso judicial de pronto y la fiscalía le vaya a retener esos valores. En consecuencia, deberán ser entregados en forma íntegra, conforme a lo establecido en la sentencia. En el caso que el Estado llegara a incurrir en mora, deberá pagar intereses sobre la cantidad deudada correspondiente al interés bancario monetario de Perú. O sea, de acuerdo, todo esto de acuerdo, o sea, en la sentencia realmente se paga en lo que es moneda estadounidense, pero como es un caso peruano, pues tiene que siempre llevarse
o sea, sacar el porcentaje de cuánto se da de acuerdo a la moneda peruana. O sea, en este caso, de pronto no lo he podido sacar porque aquella época o ahora, pues actualmente, o sea, va variando. Y eso debe hacerse en el momento de ser indemnizado, pues tiene que tomarse en cuenta que ese valor esté vigente. El caso se dará concluido una vez que el Estado haya dado cumplimiento a los dispuestos en el presente fallo, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación. O sea, asimismo, para saber que el Estado ha dado cumplimiento, pues tiene que realizar un informe sobre las medidas adoptadas para darle el cumplimiento, o sea, para saber realmente si el Estado cumplió, si cada una de las víctimas realmente recibieron la cantidad que les correspondía de acuerdo a las indemnizaciones. Bueno, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, estimado profesor. Bueno, a mí me toca impartir la opinión a la que todo el grupo llevó de acuerdo al control de convencionalidad que se llevó dentro de este caso. Es interesante primero poner en contexto que para realizar el control de convencionalidad hay que tener en claro que las partes procesales del derecho interno son distintas a las partes procesales del derecho internacional. En el derecho interno, dentro de este caso específico, las partes como víctimas obviamente fueron los trabajadores que fueron cesados de sus funciones y la contraparte en este caso fue el presidente de la República, el señor Fujimori. Mientras que en el derecho internacional, la parte actora ya no son como tal las víctimas, sino que son representadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este caso la contraparte es el Estado peruano, porque se entiende que el Estado peruano fue el que no contemplaba las medidas pertinentes para que las víctimas puedan acceder a la justicia. En este caso debemos de entender que el tipo de control que se está llevando es del control concreto, porque nos estamos centrando en un caso específico justamente en contra del decreto o ley número 25640, que fue la que dispuso que se inicie el proceso de racionalización del personal del Congreso Nacional del Perú. Además, era interesante que este decreto planteaba la imposibilidad de que las víctimas pudieran impugnar, porque se entendía que este decreto disponía que para que las personas puedan conservar su puesto dentro del Congreso, tenían que dar pruebas. Y si es que estas pruebas salían desfavorables a ellos no tenían la posibilidad de impugnar los resultados. Asimismo, estamos hablando de un control concentrado en virtud de que quien va a realizar el control es un órgano determinado que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante cómo se realiza la convencionalidad. Previo a realizar la convencionalidad, la Corte tiene que discernir si los procesos internos permitieron a las víctimas acceder a la justicia. En un principio no estaba claro si agotaron todas las instancias judiciales, porque la primera instancia a la que acudieron las víctimas fue la administrativa, pero aquí había la duda si era posible hablar de la parte administrativa cuando justamente el decreto no les permitía, porque este decreto justamente contemplaba la prohibición de que puedan impugnar cualquier situación en un ámbito administrativo. De todas formas, un cierto grupo de víctimas lo hicieron y fue rechazado. Así tuvieron que esperar 2 años para poder presentar su amparo. Lo hicieron ante un juzgado civil. El mismo fue aceptado, pero el procurador judicial de la Nación presentó su apelación ante este fallo favorable ante la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso que se dé de baja la sentencia favorable para las víctimas. Las víctimas presentaron nuevamente su apelación y el Tribunal Constitucional tampoco les dio la razón. Por tanto, ellos no tuvieron acceso a la justicia y es decir que tuvieron que presentar por medio de la comisión el caso. Además, la Corte, para realizar su control de convencionalidad, tuvo que analizar en qué contexto se produjeron los hechos.
En este caso, el contexto histórico se da porque obviamente hubo el cese de varios funcionarios públicos del Congreso y también entre ellos estaban jueces constitucionales que fueron cesados de su cargo. Entonces hay que entender que las víctimas no solo se encontraban ante la falta de acceder a justicia, sino que estábamos hablando de un hecho en que el poder judicial no se encontraba totalmente independiente del poder ejecutivo, porque en este entonces, como lo digo, varios jueces constitucionales fueron destituidos, lo que impidió que en las diferentes instancias que se presentaron los procesos del derecho interno se haya podido realizar un control difuso, es decir, no hubo la posibilidad de que ciertos jueces apliquen la Constitución y dejen sin efecto este decreto que iba en contra no solo de la Constitución, sino también de las normas internacionales. Porque nos estamos hablando de que esto sucedió en un contexto de un gobierno que fue dictatorial. Y al ser un gobierno dictatorial, no permitía que las demás funciones se desenvuelvan de manera individual. Es así que como conclusión, mediante el control de convencionalidad, se logró determinar que efectivamente los derechos humanos de de acceso a garantías judiciales fue vulnerado, por cuanto las víctimas no tuvieron la posibilidad de ser juzgados por un juez o por un tribunal que sea imparcial. De igual forma, el derecho a la protección judicial se vio violada porque estas víctimas, estos trabajadores que fueron cesados de sus funciones, no tuvieron la apertura de acceder a un recurso sencillo y rápido. Es más, como les mencioné, tuvieron que esperar más de 2 años solo para acceder a un amparo judicial. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muy buenas tardes con todos, estimado docente. Quien les saluda, Cristian Godoy. Bueno, para terminar con la exposición tan acertada de mis compañeros, es necesario indicar que la aplicación del control de convencionalidad se rige como un pilar fundamental en el ámbito del derecho internacional y también de los derechos humanos. Además, es innegable la relevancia por diversas razones, no solo de índole jurídica, sino también de índole social. Es por tanto que es importante señalar que la protección de los derechos humanos constituye el principal objetivo de este mecanismo, al momento que alinea las leyes, las políticas y las prácticas de los estados con estándares internacionales de derechos humanos, como los que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Que el fin que tienen estos es asegurar una salvaguardia efectiva a los derechos fundamentales de las personas dentro de un Estado. Además, esto se ve reflejado al fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que el mismo se ve robustecido al obligar a Estados a ajustar su legislación y cada una de sus actuaciones a los estándares previamente establecidos. Además, fomenta el respeto y consolida una institucionalidad democrática, contribuyendo así a una estabilidad política y social en los países. Es también importante señalar que la promoción de la coherencia jurídica resulta esencial en la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Además de la uniformidad y la coherencia, en este ámbito evitan discrepancias tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, garantizando así una protección uniforme de los derechos en todo el mundo. También es importante señalar que la aplicación del control de convencionalidad garantiza, en este caso, que Perú actuó de manera ilegítima, ilegal, en contra de este grupo de trabajadores, tal como lo demostró oportunamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se aplicó el principio de convencionalidad y determinó que el Perú, como Estado, había infringido los derechos laborales del grupo anteriormente citado, al no garantizar el debido proceso y adecuado, al no proporcionar una compensación e una indemnización adecuada. Además, consideró que por estas acciones el Estado peruano contravenía los principios de la Convención Americana.
La aplicación del control de convencionalidad en este caso permitió que la CIDH verifique las normativas y las prácticas peruanas, que las mismas estuvieran en armonía con los estándares internacionales. De esta manera aseguraba una protección efectiva y una tutela de los derechos de los trabajadores afectados. En síntesis, la sentencia que hemos analizado del caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú ilustra claramente cómo el control de convencionalidad puede emplearse para promover y para proteger los derechos humanos en la región. Es importante señalar dos cuestiones. El control de convencionalidad a nivel interno, es decir, los jueces nacionales debían garantizar que sus decisiones estén en línea con los estándares y principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, posteriormente, existió un control de convencionalidad a nivel internacional, es decir, órganos internacionales como la CIDH evalúan si las leyes y prácticas de un Estado o parte cumplen con la Convención Americana. En este caso, determinó, como anteriormente señalábamos, que el Perú como Estado violó los derechos de los trabajadores afectados, evidenciando que las acciones contravenían estándares internacionales de derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Por tal motivo, ese es nuestro comentario acerca del control de convencionalidad dentro de la presente causa. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por el tiempo. Hasta otra ocasión.